Buenas noches, hermanos. En este día estudiaremos el capítulo 1 de la carta a los Filipenses, de los versos del 21 al 30. Filipenses 1, de los versos 21 al 30. Dice así la palabra de Dios. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Amén. Como Pablo estaba en la cárcel esperando el juicio al que sería sometido, tenía que asumir la realidad de que era impredecible si había de morir o de seguir viviendo. Pero a él le daba lo mismo. El vivir, dice en una frase lapidaria, quiere decir Cristo para él. Vivir es Cristo para él. Para Pablo, Cristo había sido el principio de su vida. Porque aquel día del camino de Damasco era como si su vida hubiera empezado totalmente de nuevo. Cristo había sido la continuación de su vida. No había habido nunca un día que Pablo no hubiera vivido en su presencia. Y en los más terribles momentos, Cristo había estado con él, dándole ánimos. Así nos lo dice Hechos 18, verso 9. Cristo era el fin de su vida, porque era hacia su continua presencia a donde conducía para Pablo la vida. Cristo era la inspiración de su vida, era la dinámica de su vida. Cristo había sido el que le había dado a Pablo la tarea de vivir, porque había sido él el que le había hecho apóstol y le había enviado a evangelizar a los gentiles. Había sido Cristo el que le había dado la fuerza para vivir, porque era la gracia todo suficiente de Cristo la que había alcanzado su plenitud en la debilidad de Pablo. Para él, Cristo era la recompensa de la vida, porque la única recompensa que valía la pena para Pablo era una comunión más íntima con su Señor. Si Cristo hubiera de desaparecer de su vida, a Pablo no le quedaría nada. Para mí, dice Pablo, la muerte es una ganancia. La muerte era la entrada en una presencia más íntima de Cristo. Hay pasajes en los que Pablo parece considerar la muerte como un sueño del que todos los seres humanos despertarán en la resurrección general futura. 1 Corintios 15, 51, 1 Tesalonicenses 4, 14 y 16. Pero en este momento en que sentía sobre sí la cercanía de la muerte, Pablo no la veía como un quedarse dormido, sino como la entrada inmediata a la presencia de Jesucristo, a la presencia de su Señor. Si creemos en Jesucristo, para nosotros la muerte es
unión y reunión. Unión con Él y reunión con los que hemos amado. Y perdido por un tiempo a causa de la muerte. En consecuencia, Pablo oscilaba entre dos deseos. Eran dos deseos que tiraban de él en sentidos opuestos. La palabra que usa es sinehomaí. Voy a repetirla de nuevo. A veces no siempre el griego es fácil de pronunciar. Sinehomaí, que se usaría para describir la situación de un viajero que se encontrara en su camino entre un muro inescapable por un lado y un precipicio por el otro, sin más salida que seguir adelante. Entre la espada y la pared, diríamos en español, aunque así se expresa, el encontrarse uno entre dos males. Y Pablo se encontraba entre dos bienes. Él prefería marcharse para estar con Cristo, que era con mucho lo mejor, salir ganando. Pero por causa de sus amigos y de lo que todavía pudiera hacer por ellos, deseaba seguir en esta vida. Y entonces viene el pensamiento de que la elección no depende de él, sino de Dios. Mi deseo es partir, dice Pablo. Y lo hace con una frase muy gráfica. En griego usa la palabra analeín, que tiene varios significados. Uno es la palabra que se usa para levantar el campamento, desatar las cuerdas de las tiendas de campaña, sacar las estacas, armar todo el equipaje y ponerse en marcha. Eso es lo que significa analeín. La muerte es el último viaje. Se dice que en los días terribles de la Segunda Guerra Mundial, cuando la aviación británica era la única que podía defender su país de la destrucción, y se sacrificaban la vida de los pilotos todos los días. Nunca decían cuando moría uno de los pilotos, nunca decían que uno de ellos había perdido la vida, sino siempre decían que le habían destacado a otro lugar. Cada día nos encontramos más cerca de nuestro hogar, hasta que el último día levantemos la tienda de campaña definitivamente, para ocupar nuestra morada permanente en el mundo de la gloria. Segundo, analeín es la palabra para soltar las amarras de un barco, recoger el ancla y hacerse a la vela. La muerte es hacerse a la vela, es embarcarse, es partir en un viaje que conduce al puerto de la eternidad y a Dios. Tercero, analeín es la palabra para resolver problemas. La muerte aporta la solución a muchos de los problemas de la vida. Hay un lugar en el que se contestarán todas las preguntas de la vida y donde los que han esperado comprenderán por fin. Pablo está convencido de que quedará y seguirá con ellos. Hay aquí un juego de palabras en griego que no se puede reproducir en español. La palabra para quedar es menein y la de continuar es paramenein. Hay un comentarista británico de apellido Lightfoot quien sugiere en inglés bide and abide. Eso mantiene el juego de palabras, pero no el sentido. El detalle está en que menein quiere decir sencillamente permanecer con, mientras que paramenein, para en griego quiere decir
al lado de. Quiere decir, pues, esperar al lado de una persona dispuesto a ayudar. El deseo que tenía Pablo de seguir en esta vida no era para vivir para sí, sino para otros, a los que podría seguir ayudando. Así era que si Pablo conservaba la vida para poder ir a verlos otra vez, ellos tendrían razones para sentirse orgullosos de Jesucristo. Es decir, podrían mirar a Pablo y ver en él un ejemplo luminoso de cómo, por medio de Cristo, una persona puede arrostrar lo peor, sin alterarse ni atemorizarse. Es el deber de todo cristiano el confiar de tal manera que los demás puedan ver en él lo que Cristo puede hacer por una persona que le ha entregado su vida. A partir del verso 27 hay otra consideración. No hay más que una cosa que sea esencial, independientemente de lo que pase a ellos o a Pablo. Los filipenses deben vivir de una manera digna de la fe que profesan. Aquí Pablo escoge las palabras con cuidado. La versión antigua de la Reina Valera decía, desde la versión de la Biblia del Oso, decía, solamente que converséis como es digno del Evangelio de Cristo. Eso resultaba confuso, porque ahora conversación y conversar quiere decir hablar. Pero se deriva del latín, conversari, que quiere decir conducirse, conducta. En el tiempo de Miguel de Cervantes, la conversación de una persona no era solamente lo que hablaba con los demás, sino su comportamiento global. Por eso, a partir de la revisión de la Reina Valera de 1960, se corrigió y ahora dice solamente que os comportéis. Eso y no otra cosa es lo que quiere decir Pablo. Que vuestra conducta sea la que corresponde a los que están consagrados a Cristo. Pero en esta ocasión, hallamos una palabra que Pablo usa rara vez en ese sentido. La que usaba corrientemente para conducirse en los asuntos normales de la vida era peripatein, literalmente andar. Aquí usa politeustai, que la Vulgata, la versión latina de la Biblia, la Vulgata tradujo por conversar, Hechos 23:1, y aquí en este texto en Filipenses, pero quiere decir etimológicamente ser ciudadano. Pablo estaba escribiendo desde la capital del Imperio Romano, Roma. Él mismo era ciudadano romano, lo que le había llevado allí. Filipos era una colonia romana y las tales eran pequeñas réplicas de Roma, plantadas por todo el mundo, en las que los ciudadanos no olvidaban nunca que eran romanos. Hablaban latín, vestían ropa romana, daban nombres latinos a sus magistrados. Por muy lejos que estuvieran de Roma, eran romanos. Así que Pablo les dice, vosotros y yo conocemos muy bien los privilegios y las responsabilidades de ser ciudadanos romanos. Vosotros sabéis muy bien que hasta en Filipos, a tanta distancia de Roma, debéis vivir y actuar como romanos. Pues bien, tened presente que tenéis un deber aún más elevado que ese. Estén donde estén, deben vivir como corresponde a ciudadanos del reino de Dios. Porque nuestro reino no es de este mundo y nuestra ciudadanía está en los cielos.
que era lo que Pablo esperaba de ellos. Esperaba que se mantuvieran firmes. El mundo está lleno de cristianos en retirada, que cuando las cosas se ponen difíciles, ponen su cristianismo a un ritmo inferior al normal, al ralenti. El verdadero cristiano se mantiene firme, sin avergonzarse de su fe en ninguna compañía. Espera unidad el apóstol Pablo. Deben estar vinculados en un mismo espíritu, como una banda de hermanos. Que se pelee el mundo, los cristianos deben estar unidos. Deben estar unidos. Pablo espera que haya en los filipenses una cierta inconquistabilidad. A menudo el mal parece invencible, pero el cristiano no debe perder nunca la esperanza ni rendirse en la lucha. Espera el apóstol de parte de los filipenses una valentía templada y tranquila. En tiempos de crisis, otros se ponen nerviosos y se desequilibran. El cristiano se mantendrá sereno, dueño de sí mismo y de la situación. Si pueden ser así, darán tal ejemplo que los paganos se avergonzarán de su forma de vivir. Se darán cuenta de que los cristianos tienen algo de lo que ellos carecen y tratarán de participar de ello para poder sobrevivir. Pablo nos sugiere que las cosas sean fáciles. Cuando el evangelio llegó por primera vez a Filipos, los filipenses vieron a Pablo librar su propia batalla. Le vieron azotado y encarcelado por su fe. Hechos 16-19. Sabían lo que estaba pasando cuando les escribí esta carta, pero que tuvieran presente. Es lo que Pablo está haciendo, haciéndoles ver que deben de tener siempre presente que un general escoge a sus mejores soldados para las misiones más difíciles, y que es un honor sufrir por Cristo. Se cuenta de un soldado veterano francés que intervino en una situación desesperada en la que había un recluta temblando de miedo en el campo de batalla. Vamos, le dijo el veterano, que tú y yo vamos a hacer algo bonito por Francia. Tú y yo vamos a hacer algo bonito por nuestro país. Así es que Pablo, eso mismo, les dice a los filipenses. Nos encontramos en medio del combate, porque vivimos tiempos de gran oscuridad. En medio del combate, hagamos algo que valga la pena por Cristo, el Señor a quien servimos. Hermanos, que Dios les bendiga.